Bendiciones con todos. Tema 9. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el anuncio mesiánico. Y utilizamos Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 5. El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie el día cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrenda de justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados, de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los pérjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué palabra! Después de haber presentado en los dos capítulos anteriores la situación decadente de Israel en cuanto a lo espiritual, el Señor se presenta para responderles sus preguntas en cuanto a ¿dónde está el Dios de justicia? Recapitulando lo que se ha visto, tenemos un periodo en el que Israel ha vuelto a su tierra de cautiverio y después de muchos años el panorama no luce nada bien. Aún no eran considerados como una nación autónoma. Era solo una provisión subyugada del imperio medo-persa. Habían caído en una decadencia espiritual donde los sacrificios que realizaban eran mal preparados. Israel dudaba del amor de Dios porque no veían que la situación cambiara después de tanto tiempo. Los sacerdotes se habían convertido en piedras de tropiezo en lugar de ser líderes espirituales de la nación, y el pueblo en general había caído en una serie de pecados hasta el punto de creer que Dios se complacía de la injusticia, o a lo mejor no estaba con ellos. Ahora en el capítulo 3 responde anunciando que la obra mesiánica está cerca, así como el día del Señor, donde todos los impíos serán juzgados. Estos primeros 5 versículos del capítulo 3 de Malaquías nos presentan de manera resumida los siguientes eventos escatológicos. Primero, la venida del mensajero que presenta el camino al Mesías. Segundo, la primera venida del Mesías. Tercero, el día del juicio del Señor. Y cuarto, la segunda venida del Mesías. El precursor del Mesías. Malaquías 3:1. El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Este versículo representa una de las grandes y explícitas profecías relacionadas con la era mesiánica. El Señor dice: Yo estoy por enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Esta expresión, mi mensajero, proviene del hebreo Malaquí y se refiere a la persona de Juan el Bautista, el cual fue el precursor inmediato de Jesús. De igual forma, Isaías habló acerca del ministerio de Juan el Bautista,
casi con las mismas palabras. Isaías capítulo 40, versículo 3 dice: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Y Marcos se utilizan ambas profecías para identificarlo directamente con este mensajero. Marcos 1:2 dice: sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Maravilloso, ¿no es cierto? De esta forma, el Señor les responde a los judíos diciéndoles que no se ha olvidado de ellos y que no pasará por alto la injusticia de las demás naciones, porque ya están dispuestos a enviar a su mensajero, el cual prepara el camino para el Mesías. La primera venida del Mesías, 3:1. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Después de la aparición del mensajero, viene aquel a quienes ellos tanto buscan y en quien se complacen: el mensajero del pacto, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Algunos ven el cumplimiento de esta profecía el día que Jesús fue llevado al templo por sus padres y Simeón lo tomó en sus brazos. Sí, Lucas capítulo 2, versículos 31 y 32 dice: has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aquel día el Mesías estuvo en su templo, pero nadie se enteró. Creció en la aldea de Nazaret, pero nadie supo de quién se trataba. Luego desarrolló su ministerio y algunos creyeron en él y se complacieron en su mensaje, pero otros le rechazaron y le crucificaron. Así nuestro Señor Jesús vino por primera vez con su mensaje de esperanza, pero no todos los judíos le aceptaron. Dice Juan 1:11: vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué cosa que somos los seres humanos? Sin embargo, Dios cumplió con su promesa al decirles: de pronto vendrá a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Ahora hablemos de la segunda venida del Mesías y el día del Señor. Leamos Malaquías 3 del versículo 2 al 5 nuevamente. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie el día cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrenda de justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los pérjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Por la continuidad que hay entre el verso 1 al 5, pareciera que son eventos que se darán uno seguido del otro en el mismo tiempo, pero no es así. El versículo 1 nos habla acerca de la primera venida del Señor, pero cuando inicia el segundo versículo ya se refiere a otra etapa en la historia que no está unido en el tiempo. Esto se conoce en teología como condensación profética y se refiere a la segunda venida de Cristo y eventos del juicio final que vendrán sobre las naciones. Jesús
completó su misión en esta tierra al morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Sin embargo, así como hubo una primera venida, también habrá una segunda venida. ¿Qué les parece? Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11 dice: habido dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando firmemente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. La segunda venida de Cristo. Mientras que el propósito de la primera venida fue dar su vida en rescate de muchos, en su segunda venida será diferente. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie el día cuando Él aparezca? Así su segunda venida tendrá los siguientes propósitos. Escuche bien. Primero, derrotar y condenar a la bestia y al falso profeta. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrotará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Apocalipsis 19:20: pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Los dos fueron arrojados vivos al lago que arde con fuego y azufre. 2. Traer castigo a las naciones y establecer su nuevo reino. Dice Malaquías 3:5: de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los pérjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. 3. Purificará a los levitas y restaurará el sistema del culto para que sus ofrendas sean aceptables delante de su presencia. Malaquías 3, versículo 3 al 4 dice: se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrenda de justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. Qué cosa tan maravillosa. Los que anhelan la venida del Señor deben saber que Él demanda unas manos limpias y corazones puros. Porque dice: ¿quién podrá mantenerse en pie en el día cuando Él aparezca? ¿Quién? Israel había caído en una decadencia espiritual, consecuencia de las dificultades que sufrían como pueblo sometido al imperio medo-persa y no gozar de libertad nacional. Su amor por Dios había muerto. Los pecados del pueblo y la irresponsabilidad de los líderes espirituales había arrastrado a la nación a un abismo del cual parecía que no iba a salir. Sin embargo, Dios no se quedará de brazos cruzados. Él prometió que enviaría su mensajero, el cual prepararía el camino del tal deseado Mesías, el cual corregiría a la nación y la atraería nuevamente a Dios. Así es. Parte de esto ya se cumplió. Dios está en control de todo y Él en su plan está marchando como Él lo ha determinado. Dios tiene un plan especial de reconciliar al hombre con Él a través de su Hijo Jesucristo. Y esto no solo incluye a Israel, sino a todo el que en Él cree. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Qué palabra tan maravillosa. Esto puede traer paz a nuestros corazones al considerar
que sin importar las condiciones que enfrentamos o incluso que tanto nos desviemos de su voluntad original, el Señor completará los planes que tiene para cada uno de nosotros y para la nación de Israel. Sí, qué maravilloso que nuestro Dios, demostrando que nos ama. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Sí? Cristo vendrá por segunda vez a restaurar y también a hacer justicia. Usted ha visto la inmensidad de videos que hemos hecho por gracia de Dios. Y en todos esos videos hemos hecho el llamado a aceptar a Jesucristo. ¿Sí? Es tan importante, es tan fundamental aceptar a Jesucristo, porque si no reconoces a Jesucristo, si niegas a Jesucristo, entonces será el juicio. Entonces será el juicio y eso será terrible. Porque ha menospreciado al Señor, que murió en la cruz, que derramó su sangre para darnos vida eterna. Y eso no puede ser. Tenemos que dejar el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, ese yo que no nos permite ir al Señor Jesucristo. Tenemos que sacar eso de nuestras vidas y decirle al Señor, mira Señor, yo quiero ser parte de tu reino. Por favor, quiero que entres a mi corazón, quiero que lo cambies, quiero que lo renueves. Nosotros, para ayudarle en este tema del cambio de corazón, estamos haciendo una serie, ya van algunos videos, creo que 16 videos. Allí están en el canal, en una carpeta que se llama ¿Qué hay en tu corazón? Importantes, cómo entregar el corazón, cómo limpiar el corazón para que el Señor pueda hacer cambios maravillosos en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, pero es el momento de aceptar a Cristo. Dice la palabra en 2 Corintios que hoy es el día de salvación. Este es el momento. Y por eso te presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que la hagas con todo tu corazón buscando al Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Aceptó a Cristo? Su vida cambiará. Su vida tendrá un rumbo mejor. De verdad. Ahora venga la palabra, medite día y noche en ella, deje que la palabra le enseñe con la ayuda del Espíritu Santo, busque aplicarla, busque obedecerla, y al mismo tiempo que le canta alabanza al Señor. Adore al Señor porque le ha salvado. Converse con Él a través de la oración. Y venga a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia, ¿sí? Para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das cada día, Señor. Y eso es maravilloso, Señor, porque cada día tú nos renuevas, Señor. Cada día nos alimentas con tu palabra, Señor. Y eso es maravilloso, Padre. Pedimos que esta palabra, que por su gracia se han podido hacer y con tu sabiduría, Señor, sea llevada por todos los lugares, ¿sí? Por todos los rincones, Padre, y esta palabra traiga una cosecha, traiga un renuevo, un cambio de actitud, un cambio de vida. Sí, que personas vengan cuando escuchen esta palabra y reaccionen a convertirse en tus hijos, en hijas. Tu reino crezca en número, Padre, para la gloria tuya y para testimonio de este mundo que adolece, mi Dios. Sí, Padre Santo, gracias te damos. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Mil gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando,
sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que también necesitan conocer estas verdades de la palabra de Dios. No estamos hablando de religión, estamos hablando de las verdades de la palabra de Dios. Y nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.